Amantísimo Padre y Dios Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio de poder servirte. Y mi oración en esta mañana es sencilla. Pon tus palabras en mi boca y tu espíritu esté presente para que todos podamos salir transformados. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Entonces dijo Jesús, leo de Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Can you guys bring the mic down? Thank you. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sabes que aquí tenemos un grupo de judíos, que profesaban creer en Jesús. Sin embargo, se demostró muy pronto en el intercambio, en el diálogo, que su creencia o su fe era superficial, ¿verdad? Porque tan pronto Cristo dijo algo que les incomodó, ellos de pronto obtuvieron una posición que no indicaba nada de fe. ¿Cómo te atreves a pensar o a intimar que nosotros necesitamos ser libres? Dijeron. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Interesantemente, muchas veces tú y yo reaccionamos de la misma manera. ¿O no es así? Si alguien te dice: amigo, amiga, creo que tienes un problema, ¿cuál es nuestra reacción? Yo. No, el que tiene el problema debe ser tú. O aquella persona, no yo. Es una de las razones tal vez por la cual cuando se dice semana de salud mental, no muchos sienten que tienen la necesidad de ir, porque nadie siente que tiene problema mental o necesidad de salud mental, ¿cierto? Otros pueden estar locos, pero yo, no. Es lo que solemos decir, ¿no? Pero la verdad es que vivimos en un mundo fragmentado a causa del pecado y todos, sin excepción, hemos sido afectados. De una manera o de otra, querramos o no querramos admitirlo. Cada uno de nosotros somos seres humanos rotos que necesitamos ser arreglados y restaurados. Amén. Todos en este mundo hemos estado y puede ser que estemos aún, en una manera o en otra, en esclavitud del pecado y en manos del enemigo de las almas. Pero Cristo, como habló a aquellos hombres, nos habla hoy, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Una vez más, nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nuestro tema para el día de hoy es verdad que libera. Y vamos a hablar un poquito, dialogar un poquito sobre cómo formar buenos hábitos y cómo superar las adicciones que tal vez tenemos en nuestras vidas. Antes de seguir, vamos a orar una vez más. Señor, el tema del cual hablamos hoy es un tema muy difícil, porque la primera reacción del ser humano cuando la palabra de Dios nos muestra nuestras deficiencias y defectos y debilidades es negar. Pero te ruego que tú puedas remover cualquier obstáculo, cualquier orgullo y nos puedas dar corazones humildes y dispuestos a escuchar, incluyéndome a mí. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Vamos entonces ahora a definir algunas palabras, ¿verdad? Para seguir con el parámetro que Mariola estableció. Vamos a definir hábito. ¿Qué es un hábito? Bueno, según el diccionario Webster, un patrón de comportamiento adquirido por repetición frecuente o exposición
fisiológica que se muestra en regularidad o mayor facilidad de rendimiento. ¿Qué quiero destacar de esto? Uno es que es algo adquirido. ¿Un hábito es algo con que nacemos? No, es adquirido. Significa que lo desarrollamos. ¿Cómo lo desarrollamos? Repitiéndolo, ¿verdad? Haciéndolo una y otra vez. Cuando nosotros repetimos algo, entonces estamos creando un hábito. Más adelante vamos a explicar cómo esto ocurre. Lo otro que es interesante y que debemos notar es que con el pasar del tiempo los hábitos, se llaman hábitos, ¿cierto? Porque no solamente es algo que hacemos, pero es algo que se hace fácil de hacer porque lo hacemos con frecuencia. ¿Me doy a entender? ¿Se entiende la definición, cierto? O sea, la primera vez que me levanto a las 6 de la mañana va a ser difícil, pero si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, eventualmente, ¿verdad? Me voy acostumbrando y a veces hasta sin la alarma uno se levanta. Eso no es. Esto es lo que significa que hay mayor facilidad de rendimiento con el tiempo. Esto es un hábito. Hablemos ahora o definamos ahora la adicción. La adicción, según el mismo diccionario, es una necesidad compulsiva, crónica, fisiológica o psicológica. Así que no es solamente algo fisiológico, puede ser algo psicológico. O sea, de una sustancia, comportamiento o actividad que genera hábito y que tiene efectos físicos, psicológicos o sociales dañinos. Y esta es la clave. Tiene un contexto dañino y que normalmente causa síntomas bien definidos como ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnia, temblores, náusea y otros sinnúmeros de síntomas negativos cuando nos retiramos o nos abstenemos de ello. ¿Entendieron? Bastante grande, bastante largo, comprensivo, pero entendieron, ¿verdad? Lo que es una adicción. Ahora, hablemos de algunas características de las adicciones. Antes de ello, entonces, vamos a ver cuán bien lo entendemos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un hábito versus una adicción? Un hábito es ¿qué? No necesariamente positivo, pero puede ser. Un hábito es algo que yo hago. Hago por costumbre, es algo repetido, ¿verdad? Algo aprendido, algo adquirido. Y lo hago. Puede ser bueno, puede ser positivo, puede ser negativo. Un hábito simple es esto. Una adicción, sin embargo, es algo más específico, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ese hábito? El hábito ya no es algo tal vez que yo hago voluntario, sino es algo ¿qué? Compulsivo. Algo de lo cual yo ya no tengo control, sino que tal vez el hábito me controla a mí. ¿Entendemos la diferencia? Ahora hablemos de algunas características, ¿verdad?, que acompañan las adicciones. Una de ellas es un fuerte deseo. Lo que dijimos era compulsión. Estuvo en la definición, compulsión. Un fuerte deseo. Un deseo que va más allá simplemente de que me gusta. Es algo que hacemos a pesar del costo. Y el costo no necesariamente tiene que ver con dinero. Puede ser que lastimemos a alguien. Puede ser que actuemos negligentemente contra alguien o contra nuestra familia o contra nuestro trabajo. O de alguna manera tiene algún costo, ¿verdad? Que llega al punto que la compulsión es más grande del costo. Aunque el costo no tiene sentido, se paga irrespectivo del costo por la compulsión. Eso es, ¿verdad?, una de las características de adicciones y la razón por la cual obviamente podemos ver que es algo negativo, ¿cierto? Algo dañino. Otra característica que acompañan a las adicciones es el concepto de tolerancia. Hablando de las adicciones, ¿qué es la tolerancia? Bueno, simplemente es esto.
Un hábito, ¿verdad? Normalmente nosotros lo adquirimos, un comportamiento lo repetimos por una razón. Porque o sabemos que nos hace bien o porque nos hace sentir bien, ¿cierto? O porque hay algún, ¿cómo sería? Un reward, una recompensa, ¿cierto? Generalmente tienen asociado una recompensa. Entonces, esta recompensa vamos a llamarle un estímulo. Cuando nosotros recibimos el estímulo, ¿verdad? Cuando recibimos seguimos el estímulo que es hacer el comportamiento para recibir una recompensa que es la satisfacción. Tolerancia es cuando se necesita más del estímulo para recibir la misma cantidad de recompensa. Por ejemplo, algo muy sencillo para entender. En las personas que toman alcohol, si yo me bebo una taza de alcohol al día, eventualmente esa taza de alcohol ya no tiene el mismo efecto, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, necesito mayor estímulo para poder recibir la misma recompensa, la misma sensación. Eso es tolerancia. Ahora nosotros fácilmente lo vemos cuando se trata de una sustancia, como el alcohol o como las drogas. Pero lo mismo sucede con otros tipos de adicciones y por ende la categoría de adicciones se abre a más de simplemente las sustancias, ¿verdad? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de las adicciones. Antes de eso hay algo más que debemos de hablar. Perdón. Aparte de la característica de la tolerancia, también hay otra cosa en lo que otro punto que debemos de tocar en cómo afecta a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, hablamos del lóbulo frontal, ¿cierto? ¿Qué es el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es una parte del cerebro que está ubicada ¿dónde? En la frente, ¿cierto? En la parte adelante. Vamos a volver. Si miran en la imagen que está a su mano izquierda, ¿verdad? Está ahí subrayado más o menos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es, como se dijo, es el centro de la toma de decisiones, centro de juicio, centro de moral. Ahí es donde Dios nos habla, donde Dios se comunica con nosotros. ¿Cierto? Es lo que aprendimos en la semana. Otra parte del cerebro que está dentro del medio del cerebro, y ahí está demostrada en la imagen a la mano derecha más o menos, es el sistema límbico. El sistema límbico es el centro de placer y de recompensa. Es el lugar donde hay memoria, donde hay memoria emocional. Es el lugar donde donde se controla lo que es el fight or flight, la respuesta de huida o de lucha. Ahora, ¿el sistema límbico es malo o es bueno? A ver, ¿cuántos dicen que es bueno? ¿Cuántos dicen que es malo? ¿Y los demás? Ni tibio ni caliente. La verdad es que es bueno, no es malo, ¿verdad? Es lo que controla nuestras reacciones emotivas, en una gran parte del sistema límbico. Pero lo que sucede es que se vuelve un problema cuando nosotros pensamos más con nuestro sistema límbico o hacemos más caso al sistema límbico que al lóbulo frontal. Eso es cuando se hace un problema. ¿Han escuchado la terminología en inglés que dice good slave, bad master? Se puede decir lo mismo acá. El sistema límbico es muy buen siervo cuando es siervo del lóbulo frontal. Es muy mal amo y entonces provoca un problema. Porque el placer es algo bueno que Dios creó. Es lo que crea la motivación de hacer las cosas. Y nosotros recibimos placer en todo lo que hacemos, ¿verdad? En ver una puesta del sol recibimos placer. En encontrarnos con un amigo y hablar recibimos placer. En comer una buena comida recibimos placer. Pero lo que sucede, ¿verdad? Es que con ciertas
hábitos, digamos que para ilustrarlo, ilustremos al placer, al nivel de placer que recibimos con una cantidad de dólares, de X dólares. Digamos, por ejemplo, que el placer que yo recibo al ver una puesta del sol es equivalente a $5. Que el encontrarme con unos amigos para charlar y tener un encuentro social equivale a yo recibir $50. ¿Me doy a entender? Si es así, entonces, digamos, el placer que alguien siente cuando utiliza algo como, digamos, la cocaína, es como recibir $5,000. ¿Entendieron la diferencia? Por lo tanto, lo que sucede es que entonces el sistema límbico está bien activado, ¿verdad? O sea, bien estimulado. Entonces hay mucho placer ahí. Bueno, vamos a seguir hablando de ello. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de adicciones. ¿Pueden ver la pantalla bien? ¿No está? Ok. Espero que no esté muy chiquita la letrita. Tenemos aquí una categoría y la lista no es comprensiva. Hay mucho más de ello. No hay espacio en la pantalla para poner todos. Pero aquí son algunas de, digamos, las más comunes que mencionamos. O que estoy mencionando, que conocemos. ¿Verdad? Las sustancias o las actividades que tenemos en rojo, ¿verdad? Son adicciones, ¿verdad? Del cual, o son actividades o sustancias del cual no hay un nivel sano. No hay nivel sano de estas sustancias que están en rojo. Estas sustancias o actividades son adictivas y pueden llegar a ser adictivas. Y no solo eso, no hay nada beneficioso en ellas. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? De algunos de estos datos por los niños que están acá. Pero hay que tener cuidado porque algunas de estas cosas en esta lista, la sociedad de hoy en día nos dice que son positivos, que son saludables y que pueden ayudar a nuestro matrimonio. Y es todo lo contrario. Cada una de estas cosas en rojo, quiero que se recuerden esto, no hay nivel sano, no hay necesidad, es más, y siempre son dañinas. Ahora, aquellas que son amarillas, quiero que se fijen para que vean lo interesante de las adicciones. Aquellas cosas en amarilla, el azúcar, la comida, trabajo, el ejercicio, todas estas cosas son necesarias. Y no solamente necesarias, ¿verdad? Sin ellas no podemos tener un estado de salud y de bienestar. O sea, son esenciales. Sin embargo, usado en una manera equivocada o cuando son trastornadas, en el caso del azúcar, ¿verdad? Entonces se convierte en dañino. Entonces, estas en amarillo no solamente son necesarias, yo digo que sin ellas no podemos tener salud y sin algunas de ellas morimos, ¿verdad? Como el azúcar y la comida. Pero lo que sucede es que el azúcar Dios no la creó para que la comamos como está, ¿verdad? Como la encontramos en las gaseosas o como las encontramos en los caramelos, sino como la encontramos en la fruta, ¿verdad? En el paquete completo. Ok, y después tenemos aquellos en blanco que tal vez no son absolutamente necesarios, pero tampoco vamos a decir son siempre, no hay nada positivo o son, ¿verdad?, tan dañinos que no se deben, que no debemos siquiera tocarlos. Pero como pueden ver, hay una gran variedad, ¿verdad?, de adicciones, comportamientos, sustancias y hábitos, los cuales pueden tener un efecto adictivo. Y hablando de las redes sociales, esto a veces parece y parece que no parece asombroso,
No voy a poder entrar en todos estos. Los estamos nombrando aquí, pero les voy a dar algunos recursos los cuales pueden buscar para aprender tal vez un poquito más. Pero lo interesante es que hoy en día los ingenieros que han diseñado las redes sociales, que han diseñado estas aplicaciones, ¿verdad? Están usando los mismos principios que se utilizan en el diseño de juegos de azar. Entonces, lo que está sucediendo, ¿verdad? Es que las personas tienen el mismo tipo de reacción y de adicción que pueden tener en un casino, nada más de sus celulares. Ahora, dime, ¿quién tiene la fuerza de voluntad más grande? ¿Un niño o un adulto? Un adulto, ¿cierto? Los niños no son permitidos entrar a un casino, pero muchos niños sí son permitidos acceso a la tecnología y por ello debemos de tener mucho cuidado. Ahora, aquí están algunos documentales por ministerios adventistas que pueden compartir más información sobre el efecto, especialmente de la tecnología. Pero está Selfie, que es de Little Light Studios, Digital Dopamine, una serie que está disponible en YouTube, y otro DVD o serie de DVDs que se llama Media on the Brain from Belt of Truth Ministry. Entonces, estos son algunos recursos si le interesa aprender un poquito más acerca de las adicciones a tecnología, su efecto, cómo funcionan y los peligros en realidad que existen y a los cuales están expuestos no solamente nuestros niños, nosotros también, porque a veces pensamos que solamente afectan a los niños. Ahora, hablemos un poquito más de los efectos de adicción. ¿Qué es lo que hace a la adicción que lo hace tan malo? Tiene un efecto, ¿verdad?, suprimidor sobre el lóbulo frontal. En otras palabras, suprime, debilita el lóbulo frontal. ¿Por qué es malo esto? ¿Qué dijimos del lóbulo frontal? Dios se comunica con nosotros a través del lóbulo frontal. Es donde se centra, ¿verdad?, nuestra fuerza de voluntad, nuestra fuerza de dominio propio. Es donde se halla nuestro juicio. Si esto se debilita, ¿verdad?, entonces somos más propensos a simplemente dejarnos guiar por las emociones o por las sensaciones. La razón se debilita y las emociones se fortalecen. También tienden el entrar en adicción a las adicciones que vimos anteriormente, o cualquier adicción en realidad, tiende a fomentar el escapismo. Se convierte en la manera en que nosotros nos confortamos. Es normal cuando uno se encuentra con un estrés, ¿verdad? Es parte de la vida, ¿cierto? ¿El estrés es malo o es bueno? A ver, ¿cuántos prestaron atención? ¿El estrés malo o bueno? ¿Cuántos dicen malo? Ok, ¿cuántos dicen bueno? ¿Y los demás? Mariola, ¿el estrés qué es? Bueno. El estrés, ¿verdad?, es algo necesario. Les voy a compartir algo que le compartí a ella, que me llama la atención. Han creado algo que se llama el biosphere, ¿verdad? Es casi como decir, algo que crearon en Arizona, creo, una de estos centros de geología, de estudios de naturaleza, planeta, algo así. Pero han creado un ambiente climático artificial en donde han tratado de crear un ambiente perfecto, ideal, libre de estrés para las plantas, para que las plantas crezcan. ¿Saben lo que descubrieron? Que libre de estrés las plantas crecen, creo, el doble de su tamaño en el mismo tiempo. Pero nunca llegan a la madurez porque se quiebran, porque no tienen la fuerza para sostener el peso de su propio cuerpo. La corteza y las plantas se vuelven débiles. ¿Por qué? Porque no tienen los estreses ambientales. Los estreses nos fortalecen. El problema es cuando hay demasiado estrés. ¿Entendemos? Todo en moderación, ¿verdad? Bueno, no todo, pero algunas cosas, las cosas buenas hay que tenerlas en moderación. Hay cosas que a veces pensamos que son malas y no es que son malas, solo que nosotros dejamos que se hagan malas, ¿cierto? Como el trabajo
si nos volvemos adictos a ello. El estrés, si dejamos que entre demasiado estrés a nuestra vida, nos hace daño. Pero el estrés es bueno. A veces es un motivador. Es lo que nos promueve mejorar y alcanzar logros. Y ayuda también el desarrollo de nuestra voluntad. Ahora, como decíamos, normalmente cuando nos encontramos con estreses es normal, ¿verdad?, que nosotros tengamos maneras de lidiar con estrés. Porque el cuerpo necesita, o sea, Dios nos ha dado métodos de nosotros lidiar con el estrés para que nosotros podamos disiparlo de manera sana. ¿Qué son algunas maneras en que podamos disipar con el estrés de manera sana o cope con el estrés? Manera sana. Ejercicio, dormir, el descanso. ¿Ven? Estas son maneras en las cuales nosotros lidiamos con el estrés de manera sana. Pero ¿qué sucede? Hay veces que en vez de buscar una manera sana, lo que buscamos es escapar. Y esto, ¿verdad?, lo que hace es fortalecer la adicción. Las adicciones, ¿verdad?, nos dan placer y gratificación, un nivel de gratificación alto y generalmente en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos acostumbramos, cuando las cosas están fuertes o están mal, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar a ver una película. Cuando siento cargado, voy a comer. No importa lo que tenga más cerca, ¿verdad? Este es el efecto. Entonces, el escapismo, ¿verdad?, es una tendencia a escapar de la realidad. Y lo que sucede es que con el pasar del tiempo, queremos pasar más tiempo escapando y la realidad ya se vuelve incómoda. La tolerancia. Hablamos de la tolerancia un poquito, ¿cierto? Ahora, la búsqueda de mayor estímulo provoca no solamente mayor adicción a ese estímulo, pero lo que sucede es que provoca también la búsqueda de otros estímulos. Es por eso que la hermana Ellen White habla acerca de las comidas picantes o las comidas muy estimulantes y dice que estas abren paso a la adicción del alcohol. Que la adicción abre paso a otras adicciones. Y así es como sucede. El albergar hábitos adictivos nos lleva a tener más o peor adicciones. Este es uno de los efectos de la adicción. También tienden a tener un efecto perjudicial sobre el individuo, sobre la familia y sobre la sociedad. Porque ¿quién carga con la carga de las adicciones? La familia. ¿Verdad? El costo no siempre cae nada más sobre el individuo. Cae sobre la familia, cae sobre la sociedad. Y a veces la adicción puede ser que un niño o una niña no tenga el tiempo de calidad que necesita de su papá y de su mamá. ¿Verdad? A veces no es algo así como, no estamos hablando de que solamente es alguien está huyendo de su casa para ir a usar drogas. No. Hay veces que las cosas que parecen pequeñas nos afectan nuestras relaciones familiares. Y entonces también nos afectan a nosotros mismos, porque muchas veces nos damos cuenta. Y como se dijo en la semana, ¿qué es el resultado cuando nosotros vemos, verdad, de que tal vez lastimamos a alguien que no queríamos lastimar o no cumplimos con un compromiso que queríamos cumplir? La culpa, la vergüenza, la pérdida y la falta de motivación, todos son efectos, ¿verdad?, que caen sobre el individuo, pero también sobre la familia a veces. Ahora, muchas veces cuando nosotros pensamos en sensaciones, ¿verdad?, los efectos, pensamos en algo drástico. Pero hablando de la tolerancia, ¿verdad?, no es solamente de que alguien completamente deja de funcionar en funcionar y comienza, ¿verdad?, a vender todas las cosas para ir a buscar esta adicción o las drogas o algo así. Eso no es nada más donde termina el daño. Hay otra manera en la cual esta se manifiesta y es esto. Cuando yo tiendo a buscar
un estímulo para recibir esa recompensa, con el pasar del tiempo dijimos que la tolerancia aumenta, ¿cierto? Pero hay algo también que ocurre. No solamente necesito mayor satisfacción, no solamente necesito mayor estímulo para recibir satisfacción, sino que mi nivel de satisfacción base, ¿verdad?, comienza a bajar debajo de lo normal. ¿Qué significa esto? Que ahora llega el punto donde si yo no estoy participando de esta adicción, la vida no tiene sentido. Me siento mal. Una de las claves que podemos ver cuando esto comienza a suceder es cuando sentimos o escuchamos del aburrimiento. Muchas veces nuestros niños, tengo sobrinos que ¿verdad? Estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque el estímulo de la tecnología crea un mundo que no es real. Y el exponerme a este estímulo, ¿verdad?, es que hay algo que sucede también, y es un mecanismo que Dios puso. Es que cuando yo busco, cuando algo me causa placer, ¿verdad? Como dije, es ver tal vez no tanto con cosas que son pequeñas, pero aún con algo más grande, ¿verdad? Por ejemplo, la intimidad. O sea, nos lleva a placer. Hay un efecto que es normal, y es que hay una reducción ahora del placer que se siente, un poquito. ¿Por qué es esto un mecanismo de defensa? Es un mecanismo de defensa diseñado por Dios en el sentido de que eso prohíbe de que nosotros solamente vivamos para buscar recompensa todo el tiempo. ¿Entiende? La persona que es drogadicta, por ejemplo, nunca vuelve a sentir el mismo estímulo que sintió la primera vez que usó la droga. Y siempre la está buscando. Porque cada vez que la busca, no es el mismo pago. Si la primera vez fue 5,000, la siguiente vez fue 4,900. Después 4,800. Después 4,700. Hasta que llega el punto, y este es el peligro, en que andamos ya no recibiendo algo de más, pero simplemente recibiendo para llevarnos a la base. Entonces, estos son los efectos, donde prácticamente la vida comienza a perder su sabor. Y por eso es que andamos con una plaga hoy en día de ansiedad y de depresión. Porque la vida, ¿verdad?, se vuelve muy pesada, muy difícil. Y las cosas normales de la vida no me causan placer. Otro efecto es que comenzamos a revelar el carácter no de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros, pero el carácter de otro, el carácter del enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dijo el enemigo de Dios? Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Qué es lo que estaba buscando Satanás? ¿Complacerse a quién? A él. Pueden ver cómo todo era dirigido hacia él. Él quería recibir la adoración. Él quería estar más alto que Dios. Él quería ser el objeto, ¿verdad?, de respeto de todo el mundo, y él solamente estaba ya enfocado en yo. Las adicciones fomentan la búsqueda del yo y de la gratificación propia. Fortalecen el egoísmo. Y es por lo tanto muy dañino, no solamente para nuestra salud física y mental, pero también para nuestra salud espiritual. Tenemos un ejemplo bíblico de alguien que experimentó, ¿verdad?, resultado de haber perdido quizás el sentido de la vida. Tal vez nunca hubiéramos pensado de Salomón como un adicto, y no sé si digamos, llegaría a ser la lección, pero sí vemos algo en la vida de Salomón, que la vida de Salomón llegó a un momento donde comenzó a perder satisfacción. ¿Por qué será? Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que ocurrió con Salomón y a ver si podemos aprender algo de él.
Dice así Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del placer. Propuse en mi corazón agasar mi carne con vino. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de toda clase de fruto. Me hice de estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecen. Sigue diciendo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Cuánto pudo disfrutar Salomón? Todo. Hubo algo. Si él dice que no hubo nada que él no probó, significa que todo lo que él tenía acceso probó. Y entendemos, ¿verdad? Al leer la Biblia, que Salomón cayó. En un momento de ser el más sabio, tristemente, perdió su sabiduría. Se apartó de Dios y felizmente regresó. Pero en un tiempo de su vida, cuando parecía tener acceso a todo, no se le negaba nada, ¿era el hombre más feliz del mundo? Podemos compararlo en este nivel para que entiendan. Salomón fue alguien grande en la tierra. Ven a Elon Musk hoy en día. Salomón yo creo fue el Elon Musk de ese tiempo. O sea, en ese tiempo nos revela la inspiración, nos revela la Biblia que el reino de Israel era una potencia. Y Salomón, el más rico entre todos los reyes, admirado por todas las naciones. Y por lo tanto, tristemente comenzó a buscar todo. Y lo que sucede es esto, mis hermanos. El enemigo nos engaña y nos dice que si nosotros buscamos el placer, vamos a estar felices. Y la verdad de la vida es que aquel cuyo propósito mayor es la búsqueda de placer, termina sintiéndose que su vida no tiene propósito y no tiene sentido. El satisfacer todo deseo y vivir para el placer no resulta en placer, sino en disatisfacción y depresión. Y a través del ejemplo de Salomón vemos, ¿verdad?, que no importa cuánto tú tienes, nunca vas a tener suficiente de aquellas cosas que verdaderamente no necesitas. En medio de un gran conflicto, mis hermanos, esto nos revela algo, y es que estamos en medio de un gran conflicto. ¿Cuántos lo creen? ¿Quiénes creen ustedes es el autor de todo este mal que ha caído sobre la humanidad? Un enemigo. El enemigo cuyo primer propósito es ¿qué? Es separarnos de Dios. Es llamarnos a su lado. Y si no puede llamarnos a su lado, por lo menos se conforma con separarnos de Dios y dejar que algo ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Porque al fin y al cabo Dios nos mostró cómo nosotros podemos tener felicidad. Pero Satanás, a través de sus engaños, ¿verdad?, a través de las mentiras y a través de la sociedad, ¿verdad?, personas en la sociedad que no son felices. Sin embargo, lo ves en la pantalla promoviendo cosas como decir esto es lo mejor del mundo. Pero los artistas, las personas, ¿verdad?, ricas, las personas que vemos en la pantalla, que gozan, entre comillas, de todo lo que ellos pueden, que tienen dinero y capacidad de adquirir todo lo que ellos quieren, y como Salomón no se niegan nada, no son las personas más felices, sino las personas más tristes en esta vida. Es por esto que están estas palabras en la Biblia, que nos revelan lo que es la verdad. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tal vez cuando éramos más jóvenes, y tal vez los jóvenes los escuchan, ¿verdad? Haz lo que tú quieras, tú lo puedes, sé tu propia persona, pero es una mentira. Al buscar, por lo menos hay una persona que está de acuerdo conmigo. Buscar satisfacer el yo nunca nos va a traer felicidad y no nos va a dar en realidad la libertad que pensamos que adquirimos, sino que al revés
nos lleva a la esclavitud. Apocalipsis 14:12 dice algo muy interesante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Saben esta palabra paciencia? Cuando tú buscas la palabra paciencia, no significa simplemente como que yo soy paciente. Es algo aún más allá, ¿verdad? Cuando ves al griego, es una paciencia que sufre, una paciencia que espera, una paciencia que aguanta demora. Dime, ¿cómo puede Dios levantar un pueblo paciente de esta manera si todos necesitamos la gratificación instantánea? Este es el instrumento que el enemigo está usando para prohibir de que Dios pueda levantar un pueblo paciente para el último y el gran conflicto que se ha de desprender sobre este mundo, ¿verdad? O mejor dicho, para la escena última en el gran conflicto. Quiero leerles ahora este pasaje que viene de un libro, no ha sido traducido al español, se llama un solemn appeal, una apelación solemne. Lo traducí, pero el libro no está en español. Es escrito por Ellen G. White y dice así: el profeso pueblo de Dios no es todo santo. Algunos son corruptos. Esto lo escribió hoy en sus días. ¿Creen que sería más cierto hoy o menos cierto? Las pasiones animales dominan. ¿Cuáles serán las pasiones animales? El sistema límbico. Las pasiones animales dominan y las morales e intelectuales. ¿Cuáles son las morales e intelectuales? El lóbulo frontal. ¿Están qué? Dominadas y convertidas en sirviente del animal. Como dijimos, ¿verdad? El sistema límbico, muy buen siervo, muy mal amo. Aquellos que no controlan sus pasiones no pueden apreciar la expiación ni dar un valor a hacernos, ¿verdad? Es por qué lo hago, ¿verdad? Siempre debemos de preguntarnos por qué hacemos las cosas y preguntarnos si en realidad recibimos algún bien, para asegurarnos, ¿verdad?, de que lo que hacemos, lo hacemos con la motivación correcta. Una vez más, nosotros queremos lograr ser personas que tienen la victoria sobre el pecado y formar parte de aquellos santos pacientes que describe el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué las adicciones son tan difíciles de romper? Hay tres cositas que quiero aquí mencionar y vamos a hablar de cómo poder superar estas cosas. Número 1 es el autoengaño. ¿Cuál es el autoengaño? Es esto: yo no estoy adicto. Yo puedo parar en el momento que quiera. Yo lo hago es porque quiero. Muchas veces decimos así, pero si paramos y pensemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces algunos de ustedes, yo soy culpable de lo mismo, así que no se sientan tan mal, pero cuántos de ustedes no se han ido para el trabajo, tal vez han ido algunos 5 minutos y han dicho, oh, se me olvidó el celular, voy a regresar a buscarlo? Si se nos olvidan algunas otras cosas de quizás mayor importancia, y claro, hay veces que lo necesitamos, a veces es un instrumento de trabajo, es cierto. Pero hay veces que no lo necesitamos, pero extrañamos que no esté al lado nuestro. Eso no es lo que tal vez nos hemos acostumbrado. Y tal vez no es el celular, tal vez es otra cosa. Entonces el engaño, ¿verdad? Es lo que el enemigo trabaja a través de ello, haciéndonos pensar que nosotros estamos en control cuando en realidad no estamos. Síntomas de abstinencia. ¿Cuáles son los síntomas de abstinencia? La irritabilidad, la depresión, la ansiedad que vienen cuando nos apartamos de aquello que acariciamos. Es natural para el ser humano evitar el dolor y por lo tanto los síntomas de abstinencia hace difícil romper el ciclo vicioso. El tercero es el desarrollo de hábitos. El desarrollo de hábitos, algo que Dios, es un mecanismo de nuestro cerebro. O sea, nosotros desarrollamos hábitos y con el tiempo, ¿qué fue lo que dijimos de los hábitos? Es algo que se hace más fácil o más difícil repetir. Más fácil repetir. Por lo tanto, como se ha hecho tan fácil, a veces hasta automático, a veces ya se hace reflejo. O sea, algo que simplemente hacemos sin pensar, eso tiende a hacer que sea difícil romper los hábitos. Ahora, ¿cómo entonces podemos contrarrestar esto?
Aquí una clave. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conocías. Combatimos el engaño, ¿verdad? El autoengaño, que son los engaños del enemigo, con la verdad de ¿quién? Con la verdad de Dios. Clamemos a Él, busquémoslo a Él y vamos a ver que Él nos va a enseñar cómo superar. Proverbios 31, 32 y 35, hablando de síntomas, ¿verdad? De abstinencia, dice así: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Sabes que muchas veces nosotros volvemos a repetir a pesar, ¿verdad?, de que, continuamos en la adicción porque queremos evitar el dolor o el malestar de los síntomas de abstinencia, ¿verdad? Pero, ¿cuál es peor? ¿Sentirme mal por una semana o sentirme mal todos los días porque estoy así? Mal, bien, mal, bien, mal, bien. Es importante ver y entender algo, que el malestar en realidad que recibimos como consecuencia de la adicción, en realidad supera el malestar que viene por el síntoma de abstinencia. Si nosotros colocamos eso en la mente, ¿verdad? Podemos, ese engaño que el enemigo dice, te vas a sentir mal si lo dejas. No, me voy a sentir mal si continúo. Porque si yo lo dejo, me voy a sentir mal por un tiempo, pero después me voy a sentir mejor que nunca. Y tercera, vamos a hacerles recordar, ¿verdad?, lo que aprendimos en la semana, las vías neuronales y la formación de nuevos hábitos. Hablamos de que en el cerebro, ¿verdad? Voy a regresar. En el cerebro existen, ¿verdad?, neuronas, y las neuronas están conectadas, y entonces cuando nosotros tenemos un pensamiento, ¿verdad?, y un pensamiento repetitivo, es como que nosotros estamos trazando un camino, una vía por la cual ahora nosotros podemos llegar más rápido, porque esa vía se comienza a establecer. ¿A qué lo comparo? Lo comparo a cuando un camino en el bosque, ¿verdad? Acá tenemos el antes y el después, ¿verdad? El antes es a la izquierda. Esto, digamos, es un bosque virgen, ¿verdad? Pero a la mano derecha, ¿verdad? Después de que pasa la maquinaria y después de que las personas comienzan a caminar, ¿qué vemos que se formó? Lo mismo ocurre en tu cerebro y en el mío con los pensamientos. Los pensamientos repetidos y albergados comienzan a crear surcos, o vías literales en el cerebro. Y es por esto y de esta manera que es fácil de repetirlo, porque el camino ya está hecho. Si yo tengo que atravesar todo un bosque, me va a tomar más tiempo o menos tiempo que ir por el camino abierto. Más tiempo, ¿verdad? Pero si yo voy por el camino, me es más fácil. Entonces, por eso es el ciclo vicioso, ¿cierto? Ahora, eso es lo que trabaja en nuestra contra, pero también eso es algo que podemos usar en nuestro favor. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, para formar un buen hábito voy a tener que caminar a través del bosque virgen, pero eventualmente voy a formar un camino. Y eventualmente con el pasar del tiempo, el camino del mal hábito, que es un camino establecido, comienza a deshacerse o borrarse un poco, así como un camino comienza de pronto a llenarse de hierba, de árboles, de maleza, cuando es ignorado, cuando no es usado. ¿Me doy a entender? En otras palabras, la mejor manera de superar las adicciones no es decir, ya yo voy a dejar de hacer esto, no. Es decir, yo voy ahora a crear nuevos hábitos. Yo ahora voy a hacer esto. Ahora voy a levantarme todos los días y voy a estudiar mi Biblia. Aunque sea 5 minutos, pero lo voy a hacer todos los días. Y poco a poco vas reemplazando malos hábitos con buenos hábitos. Y ahí seguimos el consejo que se nos da en Romano, que dice, no seamos vencidos por el mal, pero vence el mal con el bien. Otra cosa más para animarlos, ¿verdad? Este es el camino del desarrollo de hábitos.
Mira, todos pasamos por estas fases y es algo que nos puede ayudar a tener esperanza cuando empezamos a trabajar en la formación de un hábito nuevo. Número 1, cuando tú estás haciendo algo mal y no lo sabes, estás en el primer paso, que es incompetente e inconsciente. No es para que sean ofendidos, pero es terminología que explica el lugar en donde estamos. No sabemos que estamos haciendo mal y no estamos conscientes de que estamos haciendo mal, pero estamos haciendo mal. Ahora, cuando viene, ¿verdad?, la información, como esta semana, ¿verdad?, de salud, cuando Dios nos ilumina a través de su palabra, entonces pasamos de ser incompetentes e inconscientes a incompetente y consciente. Porque ahora yo sé que estoy haciendo mal. Y estoy consciente, perdón, de que estoy haciendo mal. Ahora, con el esfuerzo, con la ayuda de Dios y trabajando para, ¿verdad?, formar esos hábitos nuevos, entonces yo puedo entrar a la fase que dice competente y consciente, ¿verdad? Estoy consciente y lo estoy trabajando y estoy haciendo lo correcto. Y eventualmente llegamos al punto donde Dios nos da la victoria y llegamos a ser competentes e inconscientes, donde hacemos lo correcto y ya ni siquiera lo pensamos, sino que es automático. Este es el punto a donde Dios nos quiere llevar. Y como podemos ver, terminamos más adelante en el conocimiento, más arriba en el espectro de felicidad. Solo que tenemos que dejar que Dios nos lleve por el camino. Pero recordemos que siempre el fin del camino es mejor. Así que continuamos en el camino y no perdamos el ánimo. Prestemos ahora atención a esto, muy interesante. Dice así: cualquier acto, ya sea bueno o malo, no forma el carácter, pero los pensamientos y los sentimientos acariciados o repetidos preparan el camino para actos y hechos de la misma clase. Por la repetición de los actos que se establecen hábitos y se confirma el carácter. Mis hermanos, tú y yo somos definidos ¿por qué? Por lo que hacemos. Eso no es. Ahora, recuerdan algo. Lo que hacemos afecta lo que pensamos, afecta lo que somos. Como lo que pensamos afecta lo que hacemos. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos hijos e hijas de Dios. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, vamos a actuar como nuestro Dios. Entonces, el enemigo quiere reproducir su carácter en nosotros. Pero Dios quiere reproducir su carácter en nosotros. ¿A quién queremos seguir? Miren esto un poquito más amplio. Así que, vuelve a repetir la misma autora, así que las acciones repetidas forman los hábitos. Los hábitos forman el carácter y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y para la eternidad. Por eso la Biblia dice, porque como piensa en su corazón, así es Él. Entonces, ¿qué podemos decir al ver esta escala? Los pensamientos llevan a acciones, ¿verdad? O sea, los pensamientos afectan nuestras acciones afectan nuestros pensamientos. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y para la eternidad. Así que pensemos bien en los hábitos que queremos tener y cultivemos buenos hábitos, hábitos que nos identifiquen, ¿verdad? O que nos demuestren tener el carácter que queremos tener, ¿verdad? Que es el carácter de Dios y no del enemigo. La receta para el éxito, vamos a una vez más repasar algo que Mariola nos enseñó, pero yo no tengo la ilustración tan bonita que ella tenía. Pero este auto tiene 4 ruedas, ¿verdad? ¿Cuáles son, verdad, los aspectos de nuestra salud, las 4 ruedas que tenemos que atender? Número 1, lo físico. Número 2, mental. Número 3, social. Número 4, espiritual. Tenemos, ¿verdad?, que trabajar con todo nuestro ser para poder, ¿verdad?, ser lo que Dios quiere que seamos. La receta para el éxito, otra clave es que es la implementación de un estilo de vida saludable. ¿A través de qué? Adelante, a ver, ¿quién me ayuda? El A.
la D, la E, la L, la A, la N, la T y la E, esperanza. Muy bien. La receta para el éxito continúa. Aparte de estas dos cosas que ya mencionamos, ¿verdad? Debemos de buscar consejeros y amigos cristianos bíblicos y auténticos, ¿verdad? Hay algo interesante que escribió un autor secular que escribe Change Your Life, Change Your Brain, Change Your Life. El autor de este libro dice algo interesante a pesar de que él es secular, es muy cierto y algo clave en lo cual nosotros debemos meditar. Dice, rodéate con las clases de personas que tú quieres ser. Rodéate con la clase de personas que tú quieres ser. Esto revela algo. A veces el costo para dejar una adicción es que a veces hay que dejar algunas relaciones que fomentan tal vez malos hábitos. Pero si nosotros nos apartamos de los malos hábitos y tal vez de la mala compañía, es la única manera en realidad que podemos beneficiar, ¿verdad?, a una persona. Pero si nosotros simplemente acompañamos a estas personas en malas decisiones, no lo beneficiamos a ellos y tampoco a nosotros. Entonces busquemos buena compañía y busquemos ser buena compañía para los demás. Otra clave más es medita en ¿qué? En la verdad. ¿Verdad? Como dijimos, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? La os hará libre. Por último, conéctate mediante ¿qué? Mediante la oración. Hay fuerza en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que oremos a Dios y pidamos que Él nos ayude. Y como dijo, si clamamos a Él, Él nos responderá. ¿Qué hacemos ahora si en el intento caemos y fallamos? Recordemos Proverbios. ¿Qué dice qué? Porque 7 veces se cae el justo y vuelve a levantarse. El pecado contra el Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? No es cuántas veces te caes, es que te caíste y no te levantaste. Si pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar cada vez a levantarnos y nos va a ayudar no solamente a levantarnos, pero a fortalecernos para no volver a caer. Una vez más y concluyo con esto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque Satanás nos promete libertad, pero en realidad nos da esclavitud. Pero Dios dice, toma mi yugo sobre ti y sígueme. Y lo que pareciera ser esclavitud en realidad es libertad, felicidad, bienestar para ahora y para el futuro. Amén. Con esto, mis hermanos, les invito, si es tu deseo y tu oración como yo, que Dios nos pueda ayudar a superar todo aquello en nuestra vida que no está sumando, pero que está restando. Entonces, les invito a que se pongan en pie. Vamos a concluir con una oración y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Amantísimo Padre, Dios celestial, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar estos temas. No solamente hoy, pero a lo largo de toda la semana. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a recordarlo cuando el enemigo quiera susurrar las mentiras, sus mentiras y sus engaños. Que nosotros recordemos la palabra de Dios, que nosotros como Cristo podamos meditar en un escrito está y hallar en ellos siempre un presto socorro y una ayuda para la necesidad que enfrentemos. Señor, tenemos todos deficiencias en nuestros caracteres, tenemos debilidades, tenemos defectos. Pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede y en ningún caso es muy imposible para ti. Así que te rogamos, tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos sanes y nos ayudes no solamente a ser sanos, pero también a ser agentes de sanidad para otros. Bendice a mis hermanos que se han colocado en pie y todos, oh Señor, que tenemos este deseo en nuestro corazón. Pues tú ves que nosotros queremos, porque tú has puesto la voluntad en nosotros. Ahora también ayúdanos a hacerlo como has prometido que así harás. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Te alabamos y te agradecemos por Jesús. Amén.